El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba el plan de paz estadounidense para Gaza. Con 13 votos a favor de la resolución y 2 abstenciones por parte de China y de Rusia, la propuesta recibió el respaldo definitivo del organismo. Importante recordar que el plan prevé una autoridad transitoria en el enclave, autoridad que estaría encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y precisamente Donald Trump, quien en incontables ocasiones ha condenado el accionar de Naciones Unidas y ha criticado la labor de esa instancia, pues ayer celebró la decisión del Consejo de Seguridad. Escuchemos lo que dijo. Acaba de ser aprobado por la ONU. Ha sido fantástico y muy importante. Creo que es una de las cosas más importantes que la ONU hará en su historia. El plan de paz para Gaza, que si bien ahora recibe este importante espaldarazo, no ha estado libre de críticas, y son esas complejidades las que hoy queremos discutir aquí en DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez y es un gusto saludarlos, como siempre, desde donde quiera que nos estén acompañando. Para profundizar en el tema de hoy, le doy la bienvenida al señor Haitham Amira Fernández. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos con sede en Madrid. Señor Amira Fernández, un gusto saludarlo. Bienvenido al programa. Ante todo, le pregunto, ¿estamos ante un cambio de paradigma o es este plan de paz una reedición más o menos retocada de propuestas anteriores? Un placer acompañarles en este programa. Se está hablando mucho de plan de paz desde que lanzó la idea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay muchas dudas de que lo que está ocurriendo ahora, lo que se ha negociado, incluso lo que se aprobó ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenga los elementos necesarios para denominarlo plan de paz. Para que sea un plan de paz, lo primero que hace falta es que las partes enfrentadas, las que estaban en guerra antes, se pongan de acuerdo en lo que se está negociando y estén presentes cuando se firme ese supuesto plan de paz y que contenga elementos suficientes de justicia, de respeto de derechos, de garantías para todos. Esto hasta ahora no se ha cumplido. Puede que en el futuro pues esos elementos se añadan. Por el momento no estaban ni los palestinos ni los israelíes cuando se firmó ese acuerdo en Sharm el-Sheikh, en Egipto, hace pocas semanas. Y tampoco parece que estén del todo de acuerdo con los 20 puntos que ha presentado el presidente Donald Trump, que no están definidos. Falta mucho detalle, contienen muchas vaguedades que pueden ser interpretadas de formas totalmente contrapuestas, lo cual pues llevaría a que este plan fracase en algún momento. Lo que Israel cuenta es con un apoyo de Estados Unidos, que sabe que va a ser prácticamente total, como ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, y otros países que han votado a favor en el Consejo de Seguridad o incluso participaron en esa cumbre en Egipto hace pocas semanas, lo que esperan es que esto dé un respiro y que de alguna manera frene las grandes operaciones militares de Israel en Gaza y toda la destrucción que el mundo entero ha estado viendo durante casi 2 años. Esto, por el momento, no significa que estén las bases para que haya un plan de paz duradero. Pues señor Amira Fernández, yo lo noto bastante escéptico, me parece, en relación a este plan de paz que decía el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que traerá paz y prosperidad a la región. Lo noto escéptico. ¿Qué elementos concretos del plan generan optimismo entonces en el gobierno israelí? Bueno, el gobierno israelí, con su primer ministro Benjamin Netanyahu y su coalición de gobierno, que incluye elementos que son extremistas, y así lo reconoce una buena parte de la comunidad internacional, que incluso han sido sancionados por países de la Unión Europea, consideran que Trump no pondrá la presión necesaria para que Israel frene su proyecto para Gaza. Lo están diciendo abiertamente altos cargos israelíes, lo dicen de forma repetida. Hay una intención de adquirir por parte del Estado de Israel el mayor territorio posible de Gaza con el menor número posible de palestinos que estén en ese territorio. Por el momento, ahora mismo Israel controla el 58% de la franja de Gaza, donde no pueden moverse palestinos libremente porque son disparados directamente y matados por el ejército de Israel. Esto significa comprimir a la población palestina, que ya vivía en unas condiciones de mucha densidad de población y con una destrucción material muy grande,
en comprimirlos en una zona muy reducida. En este caso estamos hablando casi del 42% que les queda de la franja de Gaza. Israel considera que esto le beneficia, está en el interés de esta coalición de gobierno y Netanyahu puede decir que está consiguiendo éxitos ante sus votantes y ante una población israelí que en gran medida pues, no están cómodos con la presencia de población palestina en Gaza. Usted mencionaba a Donald Trump y el rol que podría jugar en este plan de paz, señor Amira Fernández. Justamente el proyecto contempla una junta de paz liderada por el presidente estadounidense. ¿Qué implicaciones tiene que un actor externo, y no solamente cualquier actor externo, sino el propio presidente de Estados Unidos, encabece una instancia de gobernanza en Gaza? Bueno, ¿sabe a qué me recuerda esto? Me recuerda al periodo colonial, cuando unos occidentales, por distintas vías, gobernaban y controlaban las vidas y los destinos de poblaciones a las que consideraban que no podían hacerlo por sí mismas. Esto recuerda al periodo del mandato británico, ¿no? A los protectorados. Una autoridad externa, en este caso ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos, como si no tuviera otras cosas más importantes que hacer, ¿verdad? Gobernando una franja de territorio totalmente devastada, físicamente devastada, las imágenes lo demuestran constantemente, y con una situación de vida y unas condiciones de una población extremas. Esto parece que se presenta de forma temporal, se habla que tendría una duración de 2 años. El problema es que la población de Palestina y las poblaciones de Oriente Medio en general tienen la memoria histórica de que muchas cosas empiezan de forma temporal, parece que podría ser algo pasajero, transitorio, y luego se cronifica y se convierte en el statu quo o en los hechos consumados. Y esto es lo que muchos temen en Palestina y más allá, que este mandato, este control desde el exterior, al margen de la voluntad de la población palestina, pues se cronifique y precisamente contribuya a que no se realice la solución de los dos estados, Estado de Israel, el Estado de Palestina, que puedan convivir con garantías y con seguridad para sus habitantes, y que esto no haga más que alargar la ocupación israelí, que es lo que reconoce el derecho internacional al denominar Gaza, junto con Cisjordania, territorios palestinos ocupados. Usted menciona un punto importantísimo que contempla también este plan de paz, y es la solución, la llamada solución de los dos estados, la creación de un estado palestino independiente. ¿Cree usted que esto marca la hoja de ruta para que esa solución de los dos estados finalmente se concrete? Creo que a día de hoy nadie que haya estudiado y seguido la política de Oriente Medio y el conflicto israelo-palestino cree que lo que se ha presentado como el plan de paz de Donald Trump vaya a conducir a una solución de dos estados. Eso sería prácticamente pues, creer en milagros y en esa región últimamente no se producen con frecuencia. Lo que sí que parece, y muchos de los analistas y estudiosos de la región y del conflicto ven, es que es una forma de perpetuar una situación de un control sobre los territorios palestinos, bien sea por parte del ejército israelí, bien sea por parte de una fuerza internacional, que en este caso estaría dirigida por el propio Donald Trump, y que impediría una conexión entre Gaza y Cisjordania, que son lo que el derecho internacional llama los territorios palestinos ocupados, que sería esa la extensión geográfica donde el Estado palestino, supuesto Estado palestino, debería constituirse y garantizar sus fronteras y la seguridad en la convivencia con el Estado de Israel. Lo que estamos viendo parece que es precisamente que va en la otra dirección, para impedir que haya esa solución de dos estados y que haya autodeterminación para el pueblo israelí, incluso para impedir que haya garantías de seguridad para una convivencia entre israelíes y palestinos, cada uno de ellos en su estado. Entonces, ahora le pido que me ayude a entender algo que no logro entonces yo comprender, porque si no hay esas garantías para que haya esa convivencia pacífica entre israelíes y palestinos,
si usted descarta que este plan abre el camino hacia la solución de los dos estados, ¿por qué entonces la autoridad palestina está respaldando este plan de paz? La autoridad palestina está muy desacreditada entre la población palestina. No tiene presencia como tal en Gaza, está dirigida por unos liderazgos ancianos y que no están respondiendo a las necesidades de su población. Y lo último que quiere la autoridad palestina es enfrentarse a la Casa Blanca, a la administración Trump y al propio presidente Trump, quien ha habido ocasiones que en los encuentros personales con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha sido muy duro con él, incluso públicamente. De ahí que aparenten apoyar el plan de Donald Trump a la espera de que esto de alguna manera pueda contribuir a que Israel deje de bombardear y de destruir y de matar a palestinos en Gaza. No creo que vayan a tener mucho éxito y sobre todo porque no han estado presentes y no han tenido una voz, ni mucho menos un voto, en el diseño de este plan y en las aspiraciones de lo que quieren los palestinos, y es una autoridad, como ya digo, desacreditada ante la mayoría de su población. Y algo que no podemos ignorar, señor Amira Fernández, es que si bien ayer esta resolución fue aprobada con 13 votos a favor, no podemos olvidar que hubo 2 abstenciones muy importantes, China y Rusia. ¿Qué lectura geopolítica le podemos dar a estas abstenciones y qué impacto pueden tener en la implementación de este plan de paz? Bueno, tanto China como Rusia están pensando en sus propios intereses, cada uno de estos países, y sobre todo en su relación con Estados Unidos y con este presidente atípico que tiene el país ahora, que es Donald Trump. De ahí que no hayan querido enfrentarse abiertamente mediante el uso del veto, al cual pues tienen derecho por ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tanto Rusia como China. No han vetado esa resolución porque saben que para Donald Trump es importante la apariencia de que esta resolución va a traer paz y que su plan, que además lleva su nombre, será lo que transformará Oriente Medio. Ni China ni Rusia han deseado enfrentarse abiertamente vetando esta resolución, pero estoy seguro de que a cambio de no vetarlo y a cambio de abstenerse y permitir la aprobación de esta resolución, han debido negociar otros dosieres, otros temas y asuntos de interés, tanto para Pekín como para Moscú, en sus relaciones con la Casa Blanca. Y esto, bueno, pues simplemente dejan hacer, pues con una alta probabilidad de que el plan no llegará a puerto y que no bueno, pues se aplicará plenamente y que habrá sucesivos intentos, habrá momentos de violaciones del plan, habrá tal vez un fracaso del plan y se volverá de nuevo al Consejo de Seguridad, donde China y Rusia pues seguirán teniendo ese derecho de veto en el futuro si consideran necesario utilizarlo. Pues ya hemos hablado de varias dimensiones fundamentales de este plan, el rol de Israel, el rol de Estados Unidos, la comunidad internacional representada allí por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hablamos también de la autoridad palestina, pero no podemos dejar por fuera a Hamás, que ha rechazado el plan, lo ha calificado como, sobre todo, el asunto del desarme de esta organización, recordemos, considerada terrorista por la Unión Europea, ha calificado ese desarme como un asunto interno. ¿Cómo podemos interpretar la respuesta de Hamás y qué consecuencias podría tener para que el plan de paz pueda implementarse y tener éxito realmente? Sí, tanto Hamás, pues que se ha opuesto a este plan en los términos que se han presentado y la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad, como el gobierno de Israel, que en el fondo también se ha opuesto, aunque haya dicho que apoya el plan, puesto que el primer ministro israelí repite continuamente, y hace poco lo dijo de nuevo, que se opone a la solución de los dos estados. Hamás, en este caso, dice que este plan no garantiza que los palestinos puedan ejercer su derecho a la luz del derecho internacional y que se trataría, según Hamás, de imponer un mandato desde el exterior con un control por parte de fuerzas y potencias no palestinas sobre un territorio palestino, y dicen que esto sería pues lo que se quedaría sobre el terreno, impediría la realización del Estado palestino.
No solamente lo dice Hamás, esto también lo comparten muchos analistas, muchos habitantes de la región, incluidos muchos de ellos anti-Hamás, personas que no desean vivir en una Palestina bajo el dominio y el control de este grupo islamista, porque la historia del conflicto israelo-palestino va mucho más allá del 7 de octubre de 2023 y va mucho más allá de la creación de Hamás en los años 80. Son décadas antes de que Hamás existiera. Hay un tema de fondo. El tema es que los palestinos consideran que sus territorios están ocupados por Israel y muchos en Israel consideran que no están ocupando territorios de Palestina. Y el problema de fondo es que hay una asimetría de fuerzas muy grande, posiblemente de las mayores en el mundo, de apoyo desde el exterior, de armamento y de poder militar. Y mientras no se acerque y se ayude a las partes a reconocerse mutuamente, israelíes y palestinos, los dirigentes israelíes y los dirigentes palestinos, las sociedades, ambas sociedades, pues seguirá habiendo una situación de ocupación para los palestinos y para los israelíes de no ocupación. Y ahí es donde el uso de la violencia, el uso del terrorismo, las amenazas, la inestabilidad regional, pues seguirá reinando para desgracia de la población palestina y de la población israelí. Usted habla de un problema de fondo y yo le pregunto, me parece que es una evidencia, pero prefiero igual preguntárselo para que usted nos lo explique. Este plan de paz no resuelve ese problema de fondo, ¿no es cierto? No resuelve el problema de fondo, ni mucho menos, porque los palestinos seguirán considerando que sus territorios están ocupados en Cisjordania y en Gaza. Los palestinos seguirán considerando que viven en un régimen de apartheid, de segregación, es decir, que Israel aplica dos sistemas jurídicos diferentes a dos pueblos diferentes. Por parte de Israel, pues seguirán considerando que Hamás es una amenaza existencial y una amenaza vital para la seguridad de los israelíes y del pueblo judío. Esto no se resuelve mediante la propuesta del presidente Donald Trump. Esto requiere de un esfuerzo diplomático que busque una solución al conflicto que garantice el reconocimiento a los derechos de los dos pueblos, del palestino y del israelí, que garantice que puedan coexistir, y para eso hace falta que haya seguridad para los dos pueblos, para el pueblo israelí que no sea atacado y no reciba atentados terroristas, para el pueblo palestino que no sea tratado como un pueblo inferior con un sistema jurídico diferente y no sean bombardeados y su hábitat no sea destruido por Israel. Eso es lo que daría seguridad a largo plazo tanto para israelíes como para palestinos, por el camino de mantener el dominio israelí sobre el territorio y la población palestina. Solamente va a llevar a agravios, va a llevar a percepción de injusticia, a resistencia. Y esto es lo que llevamos, por desgracia, experimentando y siendo testigos durante demasiadas décadas, y es lo que no ha traído la paz a esta parte del mundo. Pues usted nos acaba de explicar en un par de minutos de una manera muy clara por qué este plan no va a funcionar y por qué no resuelve el problema de fondo. ¿Cómo entonces es que 13 países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se están comiendo el cuento de que sí va a funcionar y respaldan este plan y se lo están vendiendo a todo el mundo como la oportunidad de establecer una paz duradera en Oriente Medio? Pues repito la idea de antes. Como hemos visto en el vídeo hace unos minutos, el presidente Donald Trump decía que esta resolución es una de las más importantes, de las cuestiones más importantes que jamás ha hecho Naciones Unidas. Seguramente haya mucha gente en el mundo que esté en desacuerdo con esta afirmación, pero para él debe ser algo de lo más importante que ha hecho Naciones Unidas desde su creación en el año 45. De ahí que muchos países no quieran enfrentarse a la Casa Blanca y concretamente al presidente estadounidense, que su forma de actuar y de reaccionar pues suele ser dura, suele imponer sanciones, castigos, es decir, tiene un estilo de castigo directo a quien se atreva a cuestionar, a criticar o simplemente a no apoyar
lo que él considera pues, una de las mayores hazañas, ¿no?, de la diplomacia internacional, mediante la imposición de aranceles, mediante otro tipo de sanciones. De ahí que, bueno, pues al final hay 13 países que han dicho vamos a intentar a ver esto a qué lleva. Vamos a ver los países del entorno que también están implicados en esta negociación con la Casa Blanca. Por un lado Egipto, Arabia Saudí, Qatar, Turquía, pues que pueden alcanzar en su negociación con el presidente Donald Trump. Y mientras tanto, pues vamos ganando tiempo y se disipa la presión popular que iba creciendo en distintas partes del mundo, en países europeos. Lo hemos visto hasta esa cumbre de Sharm el-Sheikh hace pocas semanas, una presión creciente contra las acciones del Estado de Israel. Eso ahora mismo se ha desinflado en gran medida y era uno de los objetivos de este plan de Donald Trump, que al final Israel no fuera sancionado, no fuera prohibida su participación en competiciones, en, digamos, en festivales, etcétera, etcétera, lo cual podría conllevar el riesgo de que Israel fuera tratado como un Estado paria. Eso por el momento se ha desactivado, tanto a Donald Trump como al gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras que sobre el terreno la realidad tampoco ha cambiado tanto. En Gaza no está habiendo una entrada de toda la ayuda humanitaria necesaria, está entrando mucho menos de lo acordado en ese plan de Donald Trump. No está habiendo desescombro para la retirada de las cantidades descomunales de restos y de destrucción material en Gaza. No está habiendo desactivación de muchos explosivos que no han estallado, que no han explotado en la Franja de Gaza, que están repartidos por todos lados. Y no hay una perspectiva de una paz negociada. Y sobre todo, y esto creo que se tiene que preguntar en un medio de comunicación, ¿cuándo van a poder entrar los periodistas internacionales en Gaza para documentar lo que está ocurriendo y para transmitírselo al resto del mundo? Y eso hasta ahora no se está haciendo de forma libre y que puedan entrar sus compañeros, los periodistas de cualquier medio internacional, para informar sobre la situación, sobre el terreno en la Franja de Gaza. Usted decía hace un momento que el plan en algún momento será violado, que fracasará. Lo cierto es que desde el 10 de octubre está en vigencia un alto el fuego en Gaza, al menos en el papel. ¿Qué tanto se ha respetado esa tregua y qué luces nos da sobre la implementación de la siguiente fase del proceso? Brevemente, por favor, porque ya se nos va acabando el tiempo, lamentablemente. Sí, bueno, es un alto el fuego del último mes sui generis, un alto el fuego donde Israel ha podido bombardear y atacar cuando ha querido. Han muerto centenares de civiles palestinos en Gaza, incluidos niños. Israel puede bombardear cuando quiere. Está también llevando a cabo una campaña de destrucción de edificios en zonas de Gaza donde no hay actividad ni de Hamas ni nadie que pueda amenazar a las tropas israelíes, lo cual parece que sigue el plan de destruir físicamente el hábitat de los palestinos para continuar con ese control del máximo territorio posible, con el mínimo número de palestinos en esos territorios. Eso no es un alto el fuego, eso puede ser una reducción importante del nivel de ataque de operaciones militares, pero eso está muy, muy lejos de un alto el fuego y, sobre todo, si no entra la ayuda humanitaria necesaria y suficiente, si no hay desescombros, si no hay desactivación de explosivos que no han explotado, pues la situación es catastrófica para esa población de Gaza, que encima está ahora sufriendo unas temperaturas muy bajas y unas inundaciones en condiciones de vida que no se le desea a ningún pueblo del planeta. Y depende entonces del cumplimiento de este plan de paz, la normalización eventual de las relaciones entre los países de Oriente Medio e Israel. Eso es lo que desearía Donald Trump, es lo que está apostando. Israel también quiere presentar que la normalización va a ser un hecho, que Arabia Saudí y otros países árabes van a mantener relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel. Y yo creo que eso no va a ocurrir. Mientras sea el gobierno de Netanyahu quien esté al mando, mientras pueda bombardear a placer cualquier lugar de Oriente Medio, incluido países que son aliados de Estados Unidos, como ocurrió con el bombardeo de Doha, la capital de Qatar, por parte de Israel en septiembre pasado, mientras perciban que el actual gobierno israelí actúa de una forma desbocada porque tiene elementos
intransigentes y extremistas que forman parte de la coalición de gobierno israelí, no parece probable que vaya a haber una normalización entre más estados árabes y el Estado de Israel. Sobre todo las opiniones públicas que han estado viendo durante 2 años en sus pantallas de forma incesante un nivel de sufrimiento y destrucción en Gaza que es insoportable, puedan aceptar que sus dirigentes de repente digan: aquí no ha pasado nada y vamos a tratar con Israel como si fuera un Estado normal más. Eso igual Donald Trump también lo quiere presentar como un gran éxito suyo y anunciarlo pues de una forma ostentosa, pero la realidad y la diplomacia internacional y los hechos sobre el terreno van por otro camino. Pues plan de paz para Gaza, respaldado ahora por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ¿traerá realmente paz al enclave? Lo discutíamos hoy con el señor Haitham Amira Fernández. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos con sede en Madrid. Señor Amira Fernández, muchísimas gracias por su análisis y su tiempo. Y a todos ustedes que nos han seguido, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Mañana volvemos aquí para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también como podcast en Amazon, Spotify y en Apple como DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.